Rogamos, Señor, que continúes tú con nosotros y sobre todo que dirijas las palabras que hoy la hermana Yasmín predicará. Que sea tu Santo Espíritu quien le inspire y que también ese mismo Espíritu nos toque a nosotros para que lo que aprendamos hoy podamos llevarlo a la vida, al diario vivir, apropiarnos de ello y convertirlo en acciones para el reino de los cielos. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, buenas noches. Vamos a preparar el espíritu. Vamos a escuchar un especial a cargo de nuestra hermana Yasmín Barros. ¿De qué vale vivir si no estás aquí? Dando motivo a mi existir. No sirve de nada vivir, vivir sin ti. No es vivir. Pues tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi aliento y de ti dependo hoy, pertenezco a ti. A veces me siento cansada y triste. Te necesito, Señor. Dame tu fuerza y valor para seguir por ti. Pues tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi aliento y de ti dependo hoy, pertenezco a ti. Si diste todo, todo por mí, ¿cómo no entregarte todo, todo mi existir? Tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi aliento y de ti dependo hoy, pertenezco a ti.
Amén. Feliz noche, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a leer a partir del versículo 14. Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. Anunciaron esta noche, el tema es la parábola de los talentos, trabajad y dad. Versículo 14 dice de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús en el Nuevo Testamento, en todas sus historias, habló más del dinero y la forma como se administra el dinero que de la misma oración. Por lo tanto, el dinero hace parte de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que darle el lugar que el Señor le da. No podemos darle más ni menos que lo que el Señor le da. Pero realmente el tema de los tesoros, del dinero, de la administración de ellos, es muy recurrente en las parábolas y en las historias de Jesús. Y el Señor nos enseña que no debemos amar el dinero, que raíz de todos los males, dice Pablo en Timoteo, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, a veces nosotros espiritualizamos demasiado las cosas de Dios de tal manera que decimos: a mí el dinero no me importa para nada, porque yo no le presto atención a eso. Pues Jesús sí le prestó atención a eso. Entonces, si Jesús le prestó atención a eso, yo también debo prestarle atención a la situación. Pero quiero que hagamos y miremos algunas enseñanzas de esta parábola. Lo primero, ¿cuántos siervos había en la historia? 3. ¿Cuántos talentos le dio el Señor al primero? Al segundo, 2. Y al tercero, 1. Un talento, ¿le dio mucho o le dio poco? Un talento eran 6,000 denarios. 6,000 denarios eran 6,000 días de trabajo. Si un día de trabajo actual son 23,000 pesos, 6,000 días serían 138 millones de pesos. Le dio muy poquito, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener un jefe que nos diera 138 millones de pesos? Eso es un talento. Es decir, 138 millones de pesos para que lo negocie. Y este señor viene y hace
un hueco, ¿verdad? Y entierra ese dinero y dice, no, yo no lo voy a negociar, yo no voy a hacer nada, yo lo entierro, lo voy a perder y listo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que analizar es, ¿qué es lo que el Señor llama poco? A mí 138 no me parece tan poquito regalados, ¿o sí? Para nada. Pero el Señor dice que es poco. Mira, hasta los 5 talentos dice que es poco. Dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Imagínense, multipliquemos 138 por 5, 600, casi 700 millones de pesos. Y el Señor dice, 700 millones de pesos, eso no es nada. Sobre poco has sido fiel, yo te voy a poner ahora sí sobre mucho. Entonces, miren lo relativo del dinero para Dios, porque es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. Así que para Dios no es nada. Y a veces decimos, ay, que tengo una deuda de 2 millones de pesos y ay, me voy a acabar. Para Dios eso no es nada. El dinero para Dios no es nada. El problema para Dios no es el dinero, es el corazón del hombre. Ese realmente es el problema. Y el Señor nos dice algo, y es que cuando Él le da los talentos, se lo da según ¿qué? Según su capacidad. No todos tienen la misma capacidad para administrar, negociar y hacer rendir lo que el Señor le da. Ahora que está tan de moda el tema de Donald Trump, ¿verdad? Que por ahí ya en el mismo Partido Republicano hay unas divisiones. Hace muchos años, yo leí la biografía de Donald Trump. A mí me gusta mucho leer las biografías de las personas que han hecho, digamos, un impacto en la historia. Donald Trump ha hecho impacto en la historia también de Estados Unidos. Y Donald Trump tiene algo, 2 veces ha quebrado. La primera vez cuando su primera esposa, Ivana Trump, se separa y lo deja ahí líquido, le saca todo el dinero, él quiebra. Y la primera vez que él quiebra, hubo un reportaje y decía, a mí no me importa, mi esposa solo sabe gastar dinero, yo sé hacerlo. Así que yo quebré, pero yo voy a volver a tener dinero. Y volvió a tenerlo. La segunda vez volvió a quebrar porque volvieron a divorciarse. No hay que casarse tanto, ¿no? Entonces se volvió a divorciar, hizo unos malos negocios también y quebró. La segunda vez él dijo, yo sé que voy a volver a hacer dinero. Y volvió a hacerlo y mire, está a las puertas de ser. Yo estoy convencida que él va a ser presidente de Estados Unidos. Porque si uno analiza la historia de Estados Unidos, sería la primera vez que después de 8 años no cambie de partido. Estados Unidos nunca ha tenido más de 8 años un mismo partido. Ya lleva 8 años Obama en el Partido Demócrata, así que le toca a los republicanos. Yo creo que le va a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una hija de él que en Nueva York es muy famosa y ella tiene una parte financiera, pero lo ha hecho ella sola, no con los dineros del papá, sino ella sola. Y eso le destacó a ella un reportaje donde le preguntaron, bueno, usted también aprendió a hacer dinero como su papá. ¿Qué le enseñó a su papá? Y hay una frase que a mí me encanta, me fascina, y es la frase que esa niña dice, bueno, ya es una mujer de 30 y pico de años, pero ella dice, mi papá me enseñó a que lo que haga, lo haga con pasión, porque si yo trabajo con pasión, algún día tendré éxito. Y eso es súper importante que nosotros aprendamos. Lo primero que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos es que hay que ocuparse, que el trabajo no es sinónimo de dinero, que el trabajo es una ocupación. Vamos a buscar en la Biblia Eclesiastés, capítulo 3. En el Antiguo Testamento vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer versículos 9 y versículo 10. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo tiene su tiempo, eso lo conocemos, pero hay algo que queremos destacar en estos 2 versículos. Dice Salomón, aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. No pierdan la cita porque ahorita buscamos otra. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos trabajar para ocuparnos en él. Y lo primero que tenemos que tener es, cuando yo creo que trabajo es sinónimo de dinero,
no voy a disfrutar el trabajo. Y por eso es importante que nosotros los que somos padres enseñemos a nuestros hijos que el trabajo es sinónimo de ocupación, que es sinónimo de desarrollo, de gozo, de felicidad. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que se ocupen sin dinero, van a aprender a disfrutar el trabajo independientemente de lo que lleguen a ganar. Y cuando tú disfrutas lo que haces, como decía la hija de Trump, algún día vas a tener éxito. Y obviamente el éxito va relacionado con el dinero. Pero lo más importante que quiero que destaquemos en esta parábola es que hay que disfrutar la ocupación. Por eso es terriblemente dañino que niños tan pequeños, cada mandado que se le haga tenga el papá que pagarle. Que cada cosa que tenga que hacer en la casa hay que darle un estímulo, dinero a toda hora. No, él tiene que aprender a ocuparse y a disfrutar de esa ocupación. Yo tuve la bendición de tener una madre que me enseñó a ocuparme desde muy niña. Y esa ocupación nunca trajo dinero, porque es que no lo había. Yo no sé si habiendo lo haría, no sé. Pero no lo había. Entonces mi mamá me enseñó fue a ocuparme. Y esa ocupación hizo que a los 7 años aprendiera a cocinar, aprendiera a lavar, aprendiera a hacer el aseo. Ya a los 12 años yo me desentendía completamente en mi casa. A mí me tocó ayudar a mis hermanos menores a educarlos, porque a mi mamá le tocaba trabajar todo el día. Entonces a mí me tocaba ser mamá, niñera y demás. Entonces me aprendí a trabajar. Y mi mamá nos enseñaba a que debíamos hacer las cosas bien. Una frase de mi mamá es, las cosas se hacen bien o no se hacen. Esa es la frase favorita de mi mamá. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Una vez le dije esa frase a mi hija de 5 años y me dice mi hija, entonces no las hago. Yo dije, a mí ¿por qué nunca se me ocurrió esa frase cuando era niña? Pero le enseñé que de la temática no era esa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es gozarnos en el trabajo, porque esto viene de Dios. Vamos a buscarlo mismo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, ¿qué es de la mano de Dios? Que me alegre en mi trabajo. Yo tengo que alegrarme en mi trabajo. Porque el trabajo es una bendición. ¿Cuántos creemos que el trabajo es una bendición? El trabajo es una bendición. Algunos dicen, no, que después que Adán pecó, el trabajo es una maldición. La Biblia no enseña eso. La tierra fue maldita por causa del hombre, no el trabajo. No el trabajo. Antes del pecado, Dios le mostró a Adán que tenía que labrar y guardar el huerto. Dios le enseñó un trabajo, ¿o no? Antes de casarse ya este hombre estaba ¿qué? Trabajando. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que el hombre esté desocupado. Tampoco es bueno. Nosotros tenemos que aprender a ocuparnos desde muy niños, aprender a trabajar y a disfrutar lo que hacemos y hacerlo bien. Y ese es un principio que nos enseña la parábola de los talentos, que es que según la capacidad de cada uno. Y esa capacidad no es un milagro, esa capacidad es un desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. Jesús llamó a Pablo para ser el apóstol de los gentiles. ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? Porque ellos eran unos pescadores. Y por muy llenos del Espíritu Santo que fueran, ellos no tenían la preparación que tenía Pablo para ir al mundo y enfrentarse a gobernantes. Por eso Dios llamó a Pablo. Pablo dice que él tenía todo por basura, pero Dios no tuvo por basura todo lo que Pablo sabía y todo lo que Pablo aprendió en la mejor escuela de su época, en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel. Y a veces cuando venimos al Señor decimos, ay, yo todo eso lo tengo por basura. Pero es que todo lo que tú has aprendido en tu vida, todo, absolutamente todo, de alguna u otra manera debe serte útil. Hay un libro de Ben Carson, no sé cuántos lo han leído, que se llama Manos Talentosas, Manos Consagradas, hay una película. Pero en el libro, Ben Carson dice una frase muy interesante, dice, ningún conocimiento es inútil,
y yo estoy de acuerdo. Ningún conocimiento es inútil. Esa frasecita, Ben Carson, nuestro neurocirujano, uno de los mejores del mundo, adventista del séptimo día, y casi candidato a la presidencia, ¿no? Allá al lado de Trump, pero se nos quedó, porque bueno, nosotros sabemos la política cómo se mueve. Pero este hombre lo dijo en el contexto cuando le hacen la entrevista para entrar al Johns Hopkins, ¿se acuerdan? El hospital. Y solo habían 2 vacantes y habían 120 personas, los mejores estudiantes. Él fue el mejor estudiante en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos. Becado, porque no tenía los medios para ello. Pero cuando va a la entrevista y se sienta, quien lo entrevista comienza a decir que está un poco cansado porque había ido el día anterior a un concierto de violín. Pero resulta que Ben Carson, cuando niño, quería participar en un concurso, digamos más o menos trayendo nuestros días como ¿quién quiere ser millonario? Y en ese concurso preguntaban por arte, por literatura, por música, deporte. Entonces él estudiaba todo el tiempo para cuando cumpliera los 18 años ir a ese concurso y ganarlo. Entonces dentro de eso le tocó estudiar música clásica, porque él no tenía oído, como un muchacho moreno de clase pobre, para poder él aprender de música clásica. Así que le tocó aprender poco a poco música clásica y desarrolló oído para entender la música clásica. Y él había estado en ese concierto. Él dice que cuando él crece el concurso desaparece, así que nunca pudo participar. Pero todo el conocimiento que él adquirió de niño le sirvió de grande. Cuando él está en esa entrevista y este señor le dice que viene cansado del concierto y le habla del concierto, él le dice, sí, yo estuve ahí, y le habla del segundo violinista, le habla de lo que pasó y comparte, dice, toda la entrevista fue de música clásica. A mí no me preguntaron nada de medicina, absolutamente nada. Y él dice que se sintió mal porque dijo, listo, terminamos la entrevista. Y él dice, ¿será que no me van a coger? Porque no hablé de medicina. Pero cuando, oh sorpresa, queda entre los 2 elegidos, mucho tiempo después él le pregunta a esa persona, que era de los directivos del hospital, ¿por qué lo escogió? Si no le preguntó nada de medicina. Dijo, no, de medicina yo tenía tus notas. Sabíamos que eras uno de los mejores. Pero es que para una persona morena, ustedes saben el racismo que hay en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo años 50, 60. Decía, para una persona morena de estrato bajo donde vienes porque tú vienes es becado, saber de música clásica es una persona culta y es una persona que quiere aprender mucho, y esas son las personas que el Johns Hopkins necesita. Entonces él aprende ahí y decía, mira, yo un día dije, ¿para qué tanto estudio de música clásica si nunca entré al concurso? Pero ningún conocimiento es inútil. Lo que tú aprendas hoy, el día de mañana, lo vas a necesitar y te va a servir. Porque por lo menos, si yo, no es que yo voy a ser médico, y no, matemáticas para nada. No. Jean Piaget decía que la inteligencia era la capacidad, o es la capacidad que tiene el hombre, para elaborar ideas abstractas y universales y comprender su relación. Y eso tiene que ver con las matemáticas y con la lógica. Las personas que manejan toda esta parte espacial son personas que pueden resolver problemas, y esa es una de las definiciones también de inteligencia, que es la capacidad del hombre para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, nosotros, todo lo que nos da en el colegio, nos da la vida, nos da el Señor, nos ayuda a ser mejores personas y a desarrollar nuestro cerebro, que a la hora del té es la batalla que hay en este mundo, entre el enemigo y Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mejores armas. Pablo las tenía. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo decía, yo no necesito el don de lenguas, porque es que yo los hablo. Y Pablo podía ir frente a Agripa, podía ir frente a Festo, podía enfrentarse a los sofistas, que eran filósofos griegos de la época. Y podía enfrentarse ahí en el Areópago con cualquier filósofo, porque él era un hombre muy estudiado. Entonces, a pesar de que predicaba de Cristo, a pesar de que predicaba de la resurrección de Cristo, de su muerte y demás, estuvo en lugares donde Pedro, Juan o cualquiera de los discípulos no llegó. Por lo tanto, yo puedo cortar un árbol con una cegueta, puedo cortarlo con un serrucho, igual, pero me demoro más. Pero no es lo mismo que con una sierra eléctrica, ¿o no? Entre más afilada está nuestra hacha, mejor estará nuestra vida. Y eso siempre se los digo yo como coordinadora del grupo ahí en la superintendencia, que me toca todos los meses darles capacitaciones.
Y yo les digo, cuando ustedes vienen a estas capacitaciones, ustedes lo que están es afilando el hacha. ¿Saben la historia del afilar el hacha? Que un hombre estaba cortando árboles y al principio ganó mucho dinero y después empezó a ganar menos. Hasta que alguien le dijo, pero tú estás afilando bien el hacha. Y el Señor le dijo, y es que el hacha había que afilarla. O sea, con la misma hacha, estaba cortando los árboles, iba perdiendo el filo, pues obviamente se iba a demorar más. Cuando tú en tu vida personal no afilas el hacha espiritual, el hacha intelectual, el hacha emocional, te vas a ir quedando frente a otros que van a ir afilando su hacha. Se van a ir preparando. Miren, a veces la gente cree que para poner un éxito, un Carrefour o cualquier cosa, como que los dueños del éxito llegaron y dijeron, ay, este lote está baldío, está barato, vamos a ponerlo aquí porque me late que aquí la cosa está bien. Así no es. Ellos hacen unos estudios de cuáles son las vías de acceso, cuáles son los transportes que pasan, cuál es el estrato que hay alrededor de ese lugar, quiénes trabajan, dónde están. Y luego de hacer un estudio completo, es que se encargan de colocar el negocio. Y a veces nosotros decimos, es que tengo un pálpito. Yo siento de Dios que es aquí. Dios es importante, claro. Y Dios nos dirige total. Pero Dios no va a suplir lo que yo puedo hacer. Eso no lo va a hacer Dios. Por eso el siervo malo y negligente cavó en un hoyo y dijo, ahí está, Señor, eso es tuyo. Yo te lo voy a guardar, prepárame para qué. Y hay gente que aún dentro de la iglesia les cuesta entender este tema de los talentos. Les cuesta. Porque aún yo encuentro resistencia en la iglesia. Miren, cuando yo entré a la iglesia, hace 21 años conocí el evangelio. Hace 19 estoy bautizada. Pero cuando yo entré en la iglesia, que yo estaba en la universidad, yo conocí hermanos que enseñaban que como Cristo venía pronto, ¿para qué ir a la universidad? ¿Para qué perder el tiempo en la universidad? Si Cristo venía pronto. Y yo tuve amigos generacionales en la misma iglesia que no fueron a la universidad y no hacían nada. Se sentaban en la iglesia, ayudaban en la iglesia, porque todos los días esperaban que Cristo venga. Y eso no es comprender lo que realmente la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan. No es. Es ser un siervo negligente. Porque la pereza y la negligencia se puede ocultar con un manto de falsa piedad. Y decimos, ¿estás buscando trabajo? Estoy orando. ¿Y ha salido? No, estoy orando. Y se quedan orando. Y duran 20 años orando. ¿Y qué pasó? No, estoy orando a ver el Señor qué me muestra. Te está mostrando que leas la Biblia. Eso es lo que te está mostrando. Y que la Biblia te dice que no seamos perezosos, que seamos como la hormiga. Oh perezoso, mira la hormiga, dice Proverbios 6:6. ¿La hormiga se queda quieta? No. La hormiga trabaja en verano para que en invierno no le falte. Y nosotros tenemos que aprender personajes bíblicos maravillosos que nos enseñan de eso, como José. José es un hombre que Potifar le dio toda la administración de su casa. Era un hombre de entera confianza. Y la Biblia dice que todo lo que José, el hijo de Jacob, tocaba, Dios lo prosperaba. Un hijo de Dios, un real hijo de Dios justo en el Señor, todo lo que toca tiene que ser bendición. Porque eso es lo que dice Deuteronomios. Así está claro. Que en Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones y de las bendiciones, dice, si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, y te habla de prosperidad. Y a veces decimos, ay, la teología de la prosperidad. No, la prosperidad es bíblica dentro del concepto de lo que la Biblia enseña. Cuando ya uno deseca que la teología de esto, la teología, ya eso es un problema. Pero Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor dice, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, si hay una relación con el Señor y yo guardo sus mandamientos y hago y escucho la voz de Dios, dice el Señor que Él me mostrará el camino en el que yo debo andar. Y Dios me va a bendecir, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Cuántos creemos eso? Entonces yo tengo que creer, pero el Señor habla mucho de apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella.
muchas personas llegan a la iglesia y realmente no tienen un encuentro con el Señor. Y se arropan de una falsa cristiandad y creen que humildad es sinónimo de pobreza. Como decía Morris Benden en un libro, decía que hay muchos cristianos que el orgullo se les sale por el hueco del pantalón. Porque hay personas que, ay no, yo tengo la ropa viejita, pero es que yo soy humilde. La humildad no tiene nada que ver con la calidad de la ropa, ni con el carro con el que anda, ni por el trabajo que tiene. La humildad es la esencia del Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice que debemos ser humildes como Él es humilde. Y la humildad es poderme sentar en la mesa de Zaqueo y poder comer con Él. O ir donde el amigo Lázaro y comer con Él. La humildad es estar con los de estrato 1 o los de estrato 6 o con cualquier gobernante de este país de la misma manera. La humildad es no sentirte más que los demás, sino saber que tú dependes única y exclusivamente de Dios. Y es Dios tu Señor. Y a Él hay quien rendirle. Porque cuando nosotros le tememos al Señor, no le tememos a los hombres. ¿Así nos dice el Salmo? Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y la parábola de los talentos nos dice que hubo uno que fue malo y negligente. Porque dijo, Señor, es que tú eres duro. Y hay personas que creen que por ser adventista el séptimo día y guardar el sábado, nosotros no vamos a prosperar nunca. Y eso es una idea satánica, no es una idea bíblica. Porque el Señor dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, el Señor nos va a bendecir. ¿Que podemos pasar pruebas? Claro que sí. Las pruebas lo que hacen es pulir nuestro carácter para recibir y estar preparados para recibir esa bendición. Pero siempre antes de una gran bendición hay una gran imitación que Satanás coloca. Y nosotros tenemos que empezar a discernir en oración qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Juan 5:17, el Señor Jesús, hablando cuando sanó al paralítico Betesda en sábado, Él le dijo a los fariseos, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición porque el Padre Celestial trabaja, ¿o no? Trabaja. Y Jesús trabaja. Todos los trabajos del Señor obviamente son totalmente sagrados porque Él es santo. Pero el Señor trabaja, el Señor trabajó toda la vida. Es más, cuando vino a esta tierra trabajó como carpintero. Ahora ustedes se imaginan los muebles del Señor Jesucristo, ¿cómo serían? ¿Ah? A mí me ha ido mal, les cuento. A mí me ha ido mal. Y esto no es para hablar de nadie ni nada, pero con mi esposo nos ha tocado que a veces uno quiere ayudar a ciertos hermanos de la iglesia. Y he mandado a hacer muebles y no me quedan como yo me imagino que el Señor Jesús los hizo. Los cajones no entran, la cama se cae, los rodachines salen y todos nos preguntamos, ¿qué pasó? Porque es que nosotros tenemos que tener claro que no todas las personas, aún sentados al lado tuyo, comprenden lo que significa ser un buen administrador de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Porque si fuera tan claro, nosotros seríamos los mejores estudiantes, los mejores negociantes y los mejores trabajadores. Porque es lo que la Biblia enseña. Si entendiéramos realmente lo que es que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando es así, tú serías siempre el mejor porque das la milla extra que el Señor Jesús enseñó. ¿Recuerdan? Ay, ¿qué pasa si venía un romano? Había una norma romana donde decía que si un romano cogía a un judío y tenía cosas pesadas, le decía, toma, llévalo, me lo vas a llevar una milla. Y ellos eso les molestaba sobremanera. Jesús le dijo, bueno, si él te dice que lo lleves una, llévala dos. Y ese es un principio bíblico. Y es, si a ti te dicen hasta aquí, da más. Porque el Señor dice en su palabra que aquel siervo que hace lo que su Señor le dice, ¿cómo es considerado por el Señor? Inútil. Siervo inútil eres, porque lo que se te dijo que hiciera, eso fue lo único que hiciste. Hay un principio que es la milla extra. Hay que dar más. Y a veces decimos, ay mamá, pero como hablábamos estos días con el pastor, cuando a veces recibimos los boletines de nuestros hijos, ¿verdad? Y uno ve a veces esos boletines y uno dice como, dame gracias Señor, ayúdame a perdonarlo como tú nos perdonas, ¿verdad? Y demás.
porque no está esa milla, ni siquiera la media milla, nada, o sea, nada, ¿verdad? Y es terrible, o sea, es doloroso para los padres cuando ven eso. Cuando uno va y, no, que perdió 5 materias, que perdió 6 materias, y uno dice, casi pierde el recreo, ¿verdad? De cosas, el recreo no lo perdió porque, ajá. Pero cuán diferente es cuando tú vas y te dicen, su hijo ocupó el primer lugar, es el mejor estudiante. ¿Cómo se siente uno de padre? ¿Ah? Ay, yo aspiro que mi hija me dé esa alegría. Porque nosotros tuvimos madrastra, nosotros vivimos todo el bachillerato con mi madrastra. Y ella vino una vez acá y fuimos a reclamar unos boletines. Y mi madrastra me decía, porque yo también soy madrastra, y me decía mi madrastra, oye, pero qué diferencia, porque cuando ustedes vivían conmigo, yo, primer lugar, y yo, ay, qué felicidad. Pero cuando uno va a recibir boletines que pierden materia, no, qué tristeza, yo cambiara. Pero realmente, del plano espiritual, nosotros tenemos que vislumbrar que eso que el Señor nos dice no se puede quedar solo en oración. Mañana vamos a hablar de la oración y lo súper importante que es la oración para todos. Pero la oración tiene que ir acompañada de acción. Hay un dicho que dice que el que ora y ora y solo ora, algún día dejará de hacerlo. Y es verdad, y es verdad. Tú tienes que orar y actuar. Y a veces cuando yo era consejera joven en una iglesia me decían algunos jóvenes, ay hermana, es que a mí me gusta fulana. Ajá, ¿y qué le has dicho? No, nada, yo estoy esperando que el Señor me la traiga. Y yo le dije, la vas a ver pasar con otro al lado y chao, hasta allá. Ay hermana, ¿usted por qué dice eso? Porque es que el Señor no dice, yo te la traeré flojo, porque tú no vas a hacer nada. O sea, no, tú tienes que enamorarla, o sea, ora y actúa, porque la vas a ver casarse con otro. Y eso ha pasado mucho en la iglesia. Espiritualizan tanto las cosas que no tienen que espiritualizar. Todo tiene un plano. O sea, Dios no va a bajar, Juan, aquí está la rubia que me pediste, con todas las medidas que me pediste, con la inteligencia que pediste, aquí está. Andrés, bueno. Ajá. Bueno. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Igual pasa en esta parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, el Señor nos dice que cuando nosotros recibimos, tenemos que ponerlo a producir. Y los 2 siervos que recibieron los 5 talentos y los 2 talentos, negociaron. Hay que negociar, hay que trabajar. Hay un libro muy bueno, fuera hablando ya de mayordomía cristiana, consejos sobre mayordomía cristiana y lo demás, un libro que es secular, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y hay una continuación a ese libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, del mismo autor. Y muestra el pensamiento del padre pobre. Y el padre pobre realmente es un padre bueno, porque es un padre profesor universitario, bien, pero él le llama padre pobre por su mentalidad. Y el padre rico nunca fue a la universidad, pero era un hombre de negocios. Y una de las cosas que nos enseña es que con tu trabajo, trabajando solamente así, un salario, nunca vas a ser rico. Vas a, no, de pronto no tener deudas y vivir normal, pero rico no vas a ser. Entonces, una de las cosas que enseña es que para ser rico yo tengo que invertir. Hasta que un día que el dinero trabaje por mí y yo no trabaje por el dinero, sino que el dinero trabaje. Y es muy bueno. Y el cuadrante flujo del dinero también habla de esas inversiones. Pero si nosotros empezáramos a leer realmente la Biblia, nosotros nos daríamos cuenta que hay muchos principios bíblicos. Yo encontré muchos principios bíblicos leyéndome ese libro, que el Señor nos enseña en la palabra. Y nosotros tenemos que proyectarnos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo busco un empleo para que me den el sábado. Pero muy pocos de nosotros, yo le hablo de una generación, yo crecí en una generación que ningún padre soñaba que su hijo, o la mayoría de los padres no soñaba que su hijo fuera un empresario, sino que tuviera una carrera y trabajara. Ya. Para mi madre y para mi abuelo y para la generación anterior y para toda la generación en la que yo crecí, lo máximo, lo más importante era conseguir una carrera que te dé dinero. Y sé bueno, y sé trabajador, y ahorra, con eso compras la casa, etc. Eso fue la generación. Hoy en día nos damos cuenta que hay tantos medios en ocuparse. Pongo el ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? El de Facebook. Es un muchacho que le gustaba tanto eso y se apasionó tanto con lo que hizo
que no tenía amigos porque era un muchacho tímido, y en esas redes sociales las creó y pues hoy es un hombre multimillonario. ¿Sí? Sí, por eso, pero era muy tímido, le daba miedo. Y los de Google también son historias interesantes, son apasionantes, pero ninguno de ellos lo hizo pensando en ser millonario. O sea, todo lo hizo porque le gustaba, porque había una necesidad que suplir. Y el Señor te va mostrando a ti cada una de las cosas que Él quiere que tú veas. Nosotros todos no tenemos el mismo camino, todos queremos la salvación, ¿verdad? Todos queremos llegar al plan de salvación, pero en esta tierra, además de la salvación, Dios tiene un plan que nosotros debemos cumplir en esta tierra. No todos lo cumplimos, no todos lo cumplimos, y algunos dañamos los planes que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene planes maravillosos, Dios tiene planes grandiosos, pensamientos de paz, no de mal, es lo que tiene el Señor para los que Él ama. Eso es lo que el Señor tiene. Dios tiene grandes planes, pero a veces nosotros no nos conectamos con el corazón de Dios. Y Dios quiere darnos bendición hasta que sobreabunde y nosotros no queremos hacerlo. Y los rechazamos porque decimos, ay, es que yo no soy capaz. Pero yo siempre les repito, nosotros en las manos de Dios somos capaces porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo, es todo. Y algunas personas se limitan. Y voy a terminar vamos a leer el versículo 24 para ver la ignorancia espiritual de este siervo frente a su Señor. Y es lo siguiente: pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿De qué? Te conocía. Que eres, no era, sino eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Una de las cosas que hacen que muchos siervos del Señor no desarrollen los talentos que Dios les ha dado es el miedo. Ay, es que tengo miedo, miedo de fracasar. Y el miedo al fracaso es lo que más paraliza a una persona. Yo no debo tener miedo al fracaso. Es mejor que el Señor nos encuentre intentándolo que no haciéndolo. Es mejor equivocarnos haciendo que no haciendo. Porque el Señor ve el corazón y el Señor sabe que tú lo estás intentando. Y el Señor te va en su gracia a dar más oportunidades. Pero muchos de nosotros nos sentamos y decimos, no, yo no voy a hacer eso porque no soy capaz, no puedo. Y eso no es cierto. Yo debo saber que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una máxima que mi mamá siempre me enseñó, me decía, si otro lo ha hecho, pregunta, ¿alguien lo hizo? Sí, entonces tú también lo puedes hacer. Y si alguien no lo ha hecho, pues inténtalo, tal vez tú seas el primero que lo hagas. Entonces nosotros tenemos que aprender que cada cosa, nosotros nacimos con un don. Ahora te pregunto, fuera del ámbito de la iglesia, ¿tú conoces el don con el cual Dios te creó, te dio, te bendijo para esta vida? ¿Sabes cuál es? Y esa es una de las mayores tristezas, que si tú no tienes la alegría en ese trabajo, en esa ocupación, porque es el don que Dios te ha dado, vas a ser una persona en ese ámbito muy triste. Y hoy oímos en muchos lugares personas que diciendo, no me gusta mi trabajo. ¿Lo hemos escuchado o no? No me gusta. Y la gente se queja, pero es una quejadera todo el tiempo. Precisamente hoy que estaba pensando ya en el trabajo en mi tema, se me acercó uno de financiera y me dijo, Yasmín, es que a mí no me gusta este trabajo. Y yo dije, ve, precisamente voy a hablar de eso. Porque yo le decía, tú tienes que gozarte en tu trabajo. A veces pasamos por trabajo que nosotros sabemos que ahí no nos vamos a quedar, que es un paso para otra cosa mejor. Pero bien, buen siervo y fiel, si tú en ese pequeño trabajo que tú estás ahí mientras consigues otra cosa, eres fiel, eres bueno, te capacita y eres el mejor, Dios te va a bendecir con algo mejor. Pero si en esa cosa pequeña tú dices, ay no, es que a mí no me gusta, yo ahí trabajo y llego tarde y me aburro porque estoy orando al Señor por algo mejor, Dios no te va a dar algo mejor. Porque en eso poco que tienes, tú no has sido fiel. Por lo tanto, no tienes un carácter para bendición. No lo tienes. Entonces, siempre, yo recuerdo a mi hermano cuando estaba en Icolpan, no sé cuántos conocen Icolpan, que es la industria
una industria alimenticia que tenemos en la iglesia. Y mi hermano se fue, como él dejó la ingeniería civil que estaba haciendo, estaba en 7º semestre de ingeniería civil, cuando sintió de Dios el llamado y cambió a teología y se fue a estudiar teología a Medellín sin el apoyo de nadie, se fue solo. Él empezó un año a trabajar en Nicolpan y luego con lo que trabajaba ahí mismo se pagaba y bueno, fue una etapa dura. Pero mi mamá nos enseñó tanto a ocuparnos en la vida y a gozarnos del trabajo que un compañero, pues estábamos en la sala de mi casa, en la casa de mi mamá, y decía el compañero, es que ahí nos tratan como esclavos, nos exprimen, eso es horrible. Y yo me acuerdo que mi hermano lo miró y le dijo, eso no es cierto. Ahora bien, si tú sientes eso, entiende que tu jefe es Dios. No importa si es de la iglesia o no donde tú estés trabajando, tú debes trabajarle sabiendo que tu jefe es Dios. Y que si el hombre paga mal, Dios no lo hace. Y que si tu jefe no te ve, Dios sí te está viendo. Y créele que Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios ve. Él nos ve y Él nos bendice. Entonces tú tienes que creer. Entonces le decía a mi hermano, a este compañero, le decía eso. Yo le trabajo al Señor, por lo tanto, lo que no me dé el hombre, Dios me lo va a dar. Pero alégrate en lo que estás haciendo. Ese compañero nunca terminó la carrera. Mi hermano sí y se graduó con honores. Porque mi mamá, con la gracia de Dios, nos enseñó que nosotros debemos ocuparnos y que cada cosa que lo hagamos bien. Ahora yo te hago un llamado en esta noche. ¿Cuántos queremos hacer nuestro trabajo bien? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si a mí me dan un cargo dentro de la iglesia, yo tengo que estudiar cómo es el cargo, leer el manual de funciones, cuáles son, cómo es, ser proactivo siempre. Siempre hay que ser proactivo, porque la forma como tú trabajas aquí, trabajas allá y viceversa, es el ser, es la esencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que aquellos que no cogen los principios de Dios y siempre cogen un negocio, fracasan, cogen otro negocio, fracasan, en un trabajo lo dejan o lo echan, a los 6 meses está en otro, y son de esos que son como el viento, ¿no? Cambian en 6 años como en 60 trabajos. Y comenzaron estudiando derecho, pasaron a medicina, después a psicología, pero eso tampoco era lo de ellos. Y bueno, son personas que son inconstantes. Y las personas inconstantes no llegan a ningún lado. Nosotros tenemos que primero pedirle al Señor en oración que nos muestre con qué talento el Señor nos ha dotado. ¿Cuál es? Ben Carson, por ejemplo, hablando del libro, decía que él tenía una facultad en la mano que lo hace ser uno de los mejores neurocirujanos. Y es que no es fácil, por ejemplo, separar el tema de los cerebros de las siameses, ¿no? Cuando nace el cerebro pegado, y él lo pudo hacer, porque él tiene una capacidad en la mano, con el ojo, que muy pocas personas en el mundo lo tienen. Y eso lo hace ser a él uno de los mejores. ¿Cuál es el talento, la capacidad que Dios te ha dado que te hace único e irrepetible? Porque nosotros hemos nacido con algo que solo nosotros hacemos muy bien, pero son muy pocos las personas que pueden llegar a ser revelados para qué nacieron y cuál es el propósito con el cual están en esta vida mientras el Señor viene y nos da la vida eterna. Muy pocos lo reconocen, muy pocos pueden ser diligentes para descubrir cuál es la capacidad con la cual Dios los ha dotado, que en nuestro ADN está ese talento maravilloso que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos quieren descubrir eso hoy? Pues mañana vamos a hablar de la oración, y en esa oración vamos a hablar de la orar y perseverar. La parábola de la viuda y el juez injusto es la que vamos a dar mañana. Y vamos a aprender a través de la oración, no solamente a descubrir y desarrollar eso, sino otras cosas. Por lo menos sabes cuál es el talento por el cual tú estás sirviendo en esta iglesia, en los caminos de Dios. ¿Cuál es el talento? Yo la tengo clara, que es la enseñanza. Me encanta enseñar y me encanta predicar. Cuando tú tienes un don, el don no se forza. El talento a veces sí. Hay personas que cantan bonito, muy bonito, pero no tienen el don. Y entonces tú los llamas acá, ay, es que no estoy preparado para cantar hoy, no puedo, porque no tienen el don, solo tienen un talento. Cuando tienes el don te encanta. A mí no me tienen que pedir, a mí yo estoy sentada y me dice, predica, claro, aquí estoy.
porque me encanta, ese es el don que Dios me ha dado. Me dicen, vamos a dar un estudio del santuario, te la doy. De Daniel y Apocalipsis, aquí estoy. O sea, a mí me dicen y yo estoy preparada, porque me fascina. Es el don que Dios me ha dado a mí. Pero ¿cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Hay un don, por lo menos uno, que Dios te ha dado en esta iglesia para que tú lo desarrolles y seas feliz en lo que estás haciendo. Por eso a veces vemos caras largas, tristes, abatidas, porque no entienden que enterraron el don que Dios le dio, el talento que el Señor le dio, cavaron profundamente y dijeron, el Dios que tenemos es duro. Yo sé que Él es así estricto y como yo no soy tan perfecta, yo mejor no lo hago. Y ese no es el verdadero Dios que aparece en la palabra de Dios. Vamos a colocarnos de pie, vamos a tener una oración porque en esta noche yo voy a orar especialmente por aquellos que hoy tienen un trabajo. No voy a hablar de estudiantes, sino de gente que ya trabaja. Y que quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero gozarme en mi trabajo. Y quiero desarrollarme en mi trabajo, en el talento que tú me has dado. Entonces, yo hoy voy a orar específicamente por esas personas que se quieran gozar en el trabajo si hasta ahora no han desarrollado el gozo en el trabajo. Y desarrollar que ese trabajo les muestre cuál es el plan que el Señor tiene para más adelante. Porque Dios tiene grandes planes. ¿Cuántos creemos eso? ¿Hay alguien que quiera que oremos en esta noche por él? Ven, vamos a venir aquí. Aquellas personas que están trabajando en alguna ocupación, no necesariamente que ganen un salario, pero sí una ocupación en la cual tú quisieras que el Señor te enseñara a gozarte. Porque hay que aprender a gozarnos hoy de lo que hacemos para recibir más bendiciones. Mi mamá siempre me decía, si eres zapatero, sé el mejor zapatero. Yo fui muchacha de servicio, vendedora de cursos de inglés, vendedora de zapatos en almacén, vendedora de ropa. Yo hice de todo, trabajaste en una tienda. Pero en cada uno de esos trabajos me gocé. Y fui la mejor, para la gloria de Dios. Porque es Dios. Sin Dios, nada. Sin Dios, nada. Pero sabía que había una carrera para mí que el derecho que me apasiona, me encanta. Y me considero muy buena en servicios públicos, que es donde trabajo. Y cuando hay una capacitación, mucha gente me dice, doctora, ¿pero usted por qué sabe tanto? Le digo, porque me apasiona. Y cuando tú te apasionas por algo, sabes más que los demás. Porque pasas estudiando, desarrollando y dando, sobre todo. Me gusta estar en capacitación. Cada vez que alguien te pregunta, tú aprendes. Por eso los profesores siempre saben bastante, ¿no? Entonces, en cada una de las cosas que ustedes, Dios les ha dado, hay que gozarse. Si me toca hoy ser zapatero y listo, pero esto está dentro de un plan que el Señor me ha dado para formar un carácter como a José, que fue esclavo, pero llegó a ser segundo detrás del faraón. Cuando tú tienes claro eso y eres fiel al Señor, Dios te va a bendecir. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias nuevamente por la bendición de tu palabra. Gracias porque la parábola de los talentos nos muestra primero que tú eres bueno. Solo tú, Señor, nos regalas todas las cosas. Ese don maravilloso de la vida es un regalo que tú nos has dado. Pero tu palabra en la parábola de los talentos también nos dice que eso es tuyo. Esos talentos son tuyos. Ayúdanos a ser buenos administradores, como coherederos de la gracia, Señor, que tú nos has brindado. Permítenos, Padre, ser limpios en la sangre de Cristo Jesús y ser ungidos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a como José, que en medio de las dificultades de la esclavitud, tomó la decisión de ser fiel a ti, pasara lo que pasara. Si hay alguien aquí que se siente que es esclavo en el trabajo en el que está, que nunca olvide que Él es libre en Cristo Jesús, que somos libres, libres del pecado y somos libres para tomar decisiones. Y una de esas es gozarnos donde estamos. Ayúdanos a cada mañana y cada noche colocarnos a tus pies, Señor, para entender los planes con los cuales tú nos creaste.
Así como a Jeremías, desde el vientre de su madre lo conociste y lo diste como profeta para las naciones. Yo sé que tú, Señor, en el vientre de nuestra madre, nos vistes y nos diste una característica única y especial para la cual fuimos creados y traídos en este mundo, en esta generación. Permítenos, Señor, descubrir eso que tú nos has regalado, que nos hace únicos, que nos hace ser lo mejor en eso. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y no negligentes. Ayúdanos, Señor, a no escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, porque aquellos que no han caminado contigo, que no se han gozado en su trabajo, que no han descubierto sus talentos o los dones con los cuales tú les has dado, tampoco van a querer que nosotros lo tengamos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a andar en Cristo Jesús agarrado fuertemente de tu brazo, Señor, para entender que así como José, con todos los sueños que tú les habías mostrado a él y sus hermanos se rieron, aún nuestros padres se pueden reír de nuestros sueños y visiones. Pero ayúdanos a mantenernos firmes y a perseverar hasta el fin, porque tú lo que prometes lo cumples y tú tienes grandes sueños para nosotros. Bendices especialmente a los que están aquí en el altar, Señor, que desean gozarse y desarrollar plenamente esas facultades con las cuales tú los has dotado. Y al resto de nosotros, Señor, bendícenos, que ángeles poderosos nos guarden y que siempre vivamos con la alegría de saber que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que es Dios, Señor, tú, Padre Santo, el que nos guías y nos muestras las sendas de justicia por la cual quieres que caminemos. Gracias por escucharnos, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.